Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio de por unidad. Vamos a hacer el mismo que habíamos visto en el video anterior sobre el transformador monofásico, utilizando los mismos datos. Pero antes me gustaría aclarar unas cosas. Nosotros partimos con el transformador normal. A veces se nos dan datos de la impedancia. Pero centrándonos en lo que nos dan como niveles de tensión, tensión 1 y tensión 2, a veces hablan acerca de alta tensión, o sea, del lado de alta tensión y el lado de baja tensión. Además de eso, nosotros sabemos que el circuito equivalente del transformador está compuesto por la rama serie, que son las que están en los extremos, ¿cierto? R1, JX1, R2 y JX2. Y aparte la rama shunt, que es RFE y JXM. Entonces lo que uno realiza por unidad, o lo que hay que tener en cuenta, es que el transformador siempre lo vamos a tener dividido en dos sectores. Esto es lo que hace. Entonces vamos a tener un sector 1 asociado a la tensión 1 y un sector 2 asociado a la tensión 2. Y la potencia, ¿cierto? Que es igual en los mismos lugares, porque lo que hace un transformador es variar las tensiones, ¿cierto? Pero la potencia se mantiene igual. Entonces, para el ejercicio voy a utilizar, como dije, los mismos datos anteriores de los ensayos de cortocircuito y de vacío que se había hecho. Voy a borrar el valor de R1, de JX1, que eran 0.215, J 0.457. Y aparte de eso, en el enunciado decía que este transformador era de distribución y su potencia era de 150 kVA. Entonces eso igual es importante conocerlo o tenerlo en cuenta. Entonces ST son 150 kVA y el voltaje 1, que lo voy a llamar porque como nos dicen que es de distribución, el lado de AT es el que voy a denominar parte 1 y el lado de BT es el lado 2, que eran 2400 volts y este era 240. Ya, entonces para el por día, como dije, vamos a hablar de sectores. Entonces voy a correr un poco más esto. Entonces el sector 1 nos tenemos que definir las bases. Las bases por lo general se obtienen considerando los valores nominales. En este caso el valor nominal de AT o del lado 1 son los 2400 volts. Entonces voltaje base 1 van a ser los 2400 volts. Además de eso, que conocemos que era el S base, que es la misma potencia nominal, que son los 150 kVA. Entonces, nosotros para poder pasar a unidad este circuito, también necesitamos
un Z base, porque la idea del circuito en sí es que nos quede lo que voy a colocar acá, como para tener en mente, un T. Entonces nosotros en por unidad tenemos que llegar a eso. Ya no va a existir esta parte que nos separa un lado 1 y un lado 2, sino que vamos a llegar a algo en común. Entonces tenemos la potencia base y tenemos el B base. Pero nosotros lo que necesitamos pasar a por unidad son los Z, la impedancia. Entonces nos damos, ¿cierto?, un Z base. Que bueno, por teoría, ¿cierto?, llegamos a la siguiente fórmula, Z base 1, que es voltaje base 1 al cuadrado dividido en S base. Y esto es los 2400 volts. Los 2400 al cuadrado dividido en el S base, que son los 150 kilos. O le pongo día a la 3. Ahí tiro. Por día a la 3. Entonces eso nos da un Z base 1 igual a 38.4. Y esto siempre es en ohm. Entonces, allí tenemos los datos, ¿cierto?, bases para el lado o sector 1. Entonces, voy a seguir acá, pero no quiere decir que sea de este mismo lado, sino que es para aprovechar la pizarra nomás. Ya. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es esta resistencia y esta X, pasarlo, o sea, que nos quede algo adimensional, ¿sí? Entonces este R, voy a poner R1 como está antes, JX1, RF, JXM. Entonces este R1 por unidad va a ser, ¿qué cosa? Va a ser el R1 en ohm dividido en el Z base 1, ¿cierto? Porque estamos trabajando en el lado 1. Voy a borrar. Bueno. Entonces, esto son el R1, que son los 0.215 ohm, ¿cierto? Dividido en el Z base 1, que es el que encontramos acá, que son los 38.4. Y esto también es en ohm. Entonces, este R1 en por 1 es igual a 5.59. Y eso no tiene unidad porque ohm dividido en ohm da 1. Entonces, seguimos de la misma forma. Con el X1 en por 1 es lo mismo. Es el X1 en ohm dividido en el Z base 1. Y eso lo voy a hacer directo. El X1, que valía 0.457, dividido en los 38.4, que era el Z base, para este lado, el lado 1 o el lado de AT. Entonces eso da 0.009. Y esto, cierto, de nuevo, no tiene dimensión. Entonces seguimos con el RFE en por unidad y seguimos haciendo lo mismo, que es el RFE en ohm dividido en el Z base 1, que también está en ohm, ¿cierto? Ohm y esto igual en ohm. Entonces eso nos da que
son 99,34,4 dividido en 38,4. Y eso da 258,783. Ya, y eso le pongo unidades, no, porque de nuevo decimos de que ohm y ohm se van, entonces solamente queda el valor. Y al final el XM, que ya es lo último que nos queda, ¿cierto? De este lado 1, al que le llamamos, bueno, voy a colocar, a ver, sector 1. Este es sector lado 2. Entonces nuevamente el XM lo tenemos que, el XM de NOM, ¿cierto? Lo tenemos que dividir por algo que le quite su dimensión, o sea, el Z base 1. Y eso nos da 14,437,5 dividido en 38,4. 37,695. Entonces, en resumen, lo que hicimos en este lado, ¿cierto? Pues acá fue definirnos un voltaje base. De ese lado, la potencia base, que es común para ambos lados, y un Z base, una impedancia base, de este lado 1. Esto con el fin de que ya no tengamos resistencias ni reactancias dependientes del lado del transformador, que nos quede en adimensionales. Entonces voy a hacer el resumen por acá para poder tener espacio, ¿cierto? Y poder hacer el lado 2. R1 por 1 es 5,59 por 1. Entonces ahora nos tenemos que centrar en el sector 2, ¿sí? Ahora todo lo que está en el lado 1 nos quedó como resumen ahí y nos vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Entonces ponemos sector 2 y nos definimos, ¿cierto?, el voltaje base del sector 2. ¿El voltaje base cuál es? Es el voltaje nominal de ese lado, de baja tensión, o sea, los 240 volts. Entonces, voltaje base 2 va a ser igual a los 240 volts. Cabe destacar, ¿cierto?, que solamente estamos trabajando con los módulos y no estamos considerando ángulos ni nada de eso en esta parte del ejercicio. Entonces, también tenemos que considerar, ¿cierto?, que el S base, como dijimos anteriormente, era común para ambos lados, así que eso no va a cambiar, los 150 kVA. Y ahora vamos a tener un nuevo Z base 2, que va a ser de nuevo voltaje base 2 al cuadrado dividido en S base. Y esto va a ser los 240 al cuadrado
dividido en los 150 por 10 a la 3. Esto entonces nos da de que el z base 2 es 0.384. ¿Y eso tiene dimensión? Sí, eso está en ohm, ¿cierto? Ya. Entonces ahora lo que nos queda hacer es pasar esta resistencia y esta reactancia, que están en términos de ohm, pasarlas a algo adimensional, o sea que quede en por 1. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, ¿qué es lo que necesitábamos para poder tener ese R2, ¿cierto? Porque este es R2, JX2. El R2 en por 1 es igual a el R2 que está en ohm dividido en algo que también está en ohm, o sea, este de acá, el Z base 2. Y entonces acá lo voy a poner ohm por 2. Entonces, tenemos allí de que el R2 vale 0.0021 y eso lo dividimos en este Z base, que son los 0.384, lo que nos da 5.469 por 10 a la menos 3. Y esto, como se fijan, no tiene dimensión, entonces está en por 1. Y nos queda el X2 en por unidad, que es lo mismo, el X2 en ohm dividido en el Z base 2, que también está en ohm. Y eso nos da 0.011. Ya. Acá tenemos algo interesante que podríamos notar. Y es que el X1 y el X2 tienen el mismo valor. Oh, le puse el RF, lo taché. Bueno, la cosa es que se acuerdan de que estos datos, tanto el X1 como el X2, se obtenían, ¿cierto? De lo que son los ensayos. Entonces, al sacar del ensayo de cortocircuito, ¿cierto? Teníamos que, para sacar el X1 y el X2 iban a ser iguales. Ese era como el acuerdo teórico, de que X1 iba a ser igual a X2. Y esto iba a ser a su vez el X total dividido en 2, ¿cierto? Entonces después estos valores cambiaban porque claramente el X1 está en el lado 1 y el X2 está en el lado 2. Pero al nosotros utilizar por unidad, vemos que esto se sigue cumpliendo, de que es el X total dividido en 2. Entonces por eso el valor se repite. Ya. Entonces, dado aclarado eso o habiendo dicho esa observación, podemos pasar de este circuito a otro que ya no depende del lado. No sé si eso se entiende. Ya que ahora ya no tenemos ninguna cosa en ohm, sino que todo está en por 1. Entonces, el circuito, cuando está en por unidad, queda de la siguiente forma. Voy a colocar esto acá. R2 en por 1 va a ser igual a 5.469 por 10 a la menos 3. Y esto, bueno, ya. X2 en por 1 va a ser 0.0119. Entonces, entonces tengo una resistencia, una reactancia, voy a tener el circuito magnético, ¿cierto?
y la otra resistencia y la otra impedancia. Entonces llegamos a esto, a un voltaje 1 en por 1. No estamos usando los pasadores todavía. Voltaje 1 por 1, voltaje 2 en por 1. Entonces ahora tenemos un circuito que ya no tiene este acople, sino que ya no tengo que decir, este está del lado 1, está del lado BT o de la T, sino que ahora todo es en por unidad y no tiene dimensiones. Algo que no dije, ¿cierto? Pero que quizás es mejor aclarar, es que el voltaje 1 en por unidad, si me dicen, ¿cierto?, que está trabajando el transformador de su forma nominal, este voltaje va a ser solamente 1. Esto por el hecho, ¿cierto?, de que va a ser el voltaje 1 en volt dividido en el voltaje base 1, que como habíamos dicho era el voltaje nominal. Entonces lo mismo se aplica al voltaje 2 y llegamos a un circuito que es más simple, ¿cierto?, de ver que este, y al final eso es lo que se utiliza. Entonces ahora, para poder convencernos un poco más de lo que es en por unidad, voy a utilizar el mismo ejercicio de los ensayos de cortocircuito y de vacío, con los mismos datos, ¿cierto?, con lo mismo que hicimos anteriormente, pero solo que ahora vamos a utilizar cuando nos pedían referir al lado de alta tensión, ¿ya? Esto es con motivo de que puedan visualizar de que lo que hicimos anteriormente cuando pasamos el circuito equivalente al transformador a por unidad, acá se van a cumplir los mismos valores, solamente porque estamos trabajando en por unidad. Entonces, el primer paso que tenemos que considerar cuando vamos a trabajar en por unidad es que el transformador nos divide en dos sectores, esto por los niveles de tensión. Entonces, vamos a partir dividiendo nuestro circuito, ¿cierto? Entonces vamos a tener un sector 1 y un sector 2. Entonces, voy a caer, esto eran nuestros 40, ¿sí? Ya. Entonces, cabe destacar que como el transformador tiene la misma potencia, ¿cierto?, el S base es común, son los 150 kVA. Entonces eso lo vamos a tener ahí como presente para los dos lados. Entonces, dicho esto, como voltajes base, ¿cierto?, se escogen los voltajes nominales, las tensiones nominales. Entonces del sector 1, el voltaje base 1 van a ser los 2400 volts. ¿Sí? Tenemos la potencia, ¿cierto? Y nos faltaría sacar el Z base 1, porque lo que nosotros queremos hacer es llevar este circuito a algo en que no ocupe ohm, ¿cierto? Porque esto está en ohm, esto está en ohm, todo está en ohm, ¿sí? Esto de acá está en ohm, esto está en ohm. Entonces, la fórmula, ¿cierto? Voltaje base cuadrado dividido en S base. Z base son los 2400, entonces, dividido, bueno, estos 2400 volts, ¿cierto? 2400 volts, dividido en los 150 por 10 a la 3. Y esto nos da 1400. 150 38.4. Y era lo mismo que el mismo valor que ya hemos dicho anteriormente. Y esto en ohm, ¿cierto? Porque todavía no estamos trabajando en por unidad. Esos son nuestros datos base, ¿cierto? Del lado 1. Y en el lado 2 tendríamos que hacer lo mismo. Voltaje base 2 serían los 240, ¿cierto? 240 volts. Y el Z base 2
que serían el voltaje base 2, ¿cierto? Acá aclarar que el voltaje base 1. Ya, voltaje base 2 al cuadrado dividido en el S base. Y este no lo vamos a calcular porque si vemos acá, en el sector 2 no tenemos ninguna impedancia. Entonces no hay nada que pasar por unidad. Pero es solamente para aclarar, ¿ya? Entonces vamos a seguir trabajando solamente con estos datos. Voy a borrar el S base porque necesito espacio. Ya, entonces vamos a quedarnos con esto, de que el Z base 1 son los 38.4. Oh, ¿cierto? Ya, entonces ¿qué vendría ahora? Vendría pasar todos estos valores que están en ohm a por unidad. Entonces comenzamos. No me fui. Entonces comenzamos con este que era R1, ¿cierto? Este JX1. Este, como estamos hablando todavía de que está referido, ¿cierto? Este es R2' y este es JX2'. Este es RF, ¿cierto? Y este es JXM. Ya. Entonces, el R1 por unidad viene siendo, ¿cierto? El R1 en ohm dividido en el Z base 1, ¿cierto? Porque estamos en el S base 1. Después, bueno, si lo calculamos eso, ¿cierto? Nos dice que son los 0.215 dividido en los 38.4. .59 por 10 a la menos 3. Y esto, ¿cierto? Como decimos que todas las cosas en por unidad no tienen ninguna dimensión, solo están en por 1. Entonces x1 en por 1 es x1 en ohm dividido en el Z base 1. Y esto es el x1, ¿cierto? 0.457 dividido en los 38.4, que son 0.019. Ah, no, otro no. 0.0119. Y ahora nos falta todo lo que es la parte magnética, ¿cierto? El RFE en por 1. Y viene siendo el RFE, ¿cierto? En ohm dividido en el Z base 1, que son 9934.36 dividido en los 38.4, que son 258. 258.73. Después el XM, ¿cierto? En por 1, que es lo mismo. XM en ohm dividido en el Z base 1. Lo que nos da es 1447.5 37.69, y eso en nada. Después el R2, que ya no lo vamos a referir, ¿cierto? O sea, si bien está acá en este lado, cuando llegamos a por unidad, esto está en un mismo lado. O sea, no está referido ni a un lado de alta ni al lado de baja, sino que está todo sin referir. Entonces son los R2 en ohm dividido en el Z base 1. Esto sí, porque este es R2', que es el R2' en ohm dividido en Z base 1. Si fuese R2 solamente, sin prima, ¿cierto? O R2' doble prima indicando que está para el lado para el lado 2, sería por el Z base 2.
pero seguiría siendo en por unidad, entonces ya no sería utilizando la coma cuando estoy hablando en por unidad. R2', ¿cierto? Era 0.215 dividido en los 38.4. Eso nos da 5.59 por 10 a la menos 3. Y el x2, ¿cierto? En por 1 tiene que ser el x2 en ohm, esto es x2', ¿cierto? Dividido en el z base 1. Y esto es 0.457 dividido en 38.4. 0.0119 y nada más. Entonces, en resumen, lo que tenemos ahora cuando es en por unidad es lo siguiente, o así nos queda el dibujito. Esto ya no corre, ¿cierto? Es lo siguiente, nos queda un R, una X, el RFE, el XM, entonces, muchas cosas. Ya. Entonces lo que me queda acá, ¿cierto? Es el R1, ¿cierto? Porque siempre hacia el lado izquierdo de esto solamente como por acuerdo de que el R1 y el X1 van a estar al lado izquierdo de la rama chula. Entonces el R1 eran los 5.59 por 10 a la menos 3. Esto por 1, ¿cierto? El X1, los J.0119. El RFE, que eran los 258.77. Y el XM, J 37.69. El R2 son los 5.59 por 10 a la menos 3. Y el de acá, que es J0.019. Ya. Entonces este al final va a ser mi circuito por unidad. Acá vamos a tener un voltaje 1 en por 1 y un voltaje 2 en por 1 también. ¿Qué observaciones puedo realizar a partir de esto? Es que nos llama la atención, ¿cierto?, de que está algo en por unidad. Generalmente los valores están cercanos a 1 cuando están cercanos a ser nominal, o sea, a su valor nominal, ¿cierto? Porque van a ser el voltaje nominal dividido en el voltaje base, que al final el voltaje base es el voltaje nominal. Entonces, eso ocurre. Pero en general también puede ser que esté entre 0 y 1. Pero ¿qué nos podría llamar la atención? Es que acá en el RFE y el XM los valores son mucho mayores que 1. Son 37.69 y 258.707. Entonces yo me puedo preguntar, y es súper válido preguntarse por qué sucede eso. Y eso está bien y debería cumplirse así, por el hecho de que la corriente de magnetización, ¿cierto? El I sub 0, lo ideal es que sea muy pequeña. Entonces, para que sea muy pequeña, estos valores, tanto del R del fierro como el X de magnetización, tienen que ser valores muy altos, porque al final lo que uno requiere en el transformador es que esta corriente que está pasando por acá, I sub 1, sea ojalá completamente la corriente que está saliendo, que está yendo hacia I sub 2.
En la práctica, ¿cierto? Eso no, I sub 1 es distinto de I sub 2. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar un precio por utilizar el circuito magnético. Y eso se paga con la corriente, con I sub 0. Entonces, por eso es que va a ser pequeña el valor de la corriente. Y por eso esta rama Schur tiene que tener un valor alto. Y acá vemos, ¿cierto?, de que tanto R1 como R2 por unidad tienen el mismo valor. Y claramente es así porque, como habíamos hablado, ¿cierto?, estos valores se sacaron o se obtuvieron de los ensayos tanto de cortocircuito, que es el que nos ve la rama serie, y el de vacío, que nos ve esta rama Schur. Y por eso, o sea, como yo tengo mis valores del cortocircuito, tanto R1 como R2, ¿cierto?, se llegaban a una fórmula en la que iban a valer el valor calculado completo, ¿cierto?, de la rama serie dividido en 2, ¿sí? Pero esto se ve más claramente en esto en por unidad, que van a ser iguales los valores porque están en por unidad. Mientras que cuando yo los obtengo, ¿cierto?, cuando yo decía de que ese R obtenido era la mitad, iba a ser igual a R1 y a R2, pero este referido al lado primario. Porque cuando yo tengo ¿cierto?, en la parte del cortocircuito, ese ensayo, todos mis instrumentos están medidos hacia el lado de alta, ¿sí? Y el cortocircuito lo hago en el lado de baja.